¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentran. Hoy es martes 19 de octubre del 2021. Mi nombre es Jordi Meléndez y soy codirector de Factual Distintas Latitudes, una organización mediática que se dedica a crear redes, encuentros, investigaciones entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Estamos en este momento en la segunda jornada, en el segundo día del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, en donde hemos incluido esto que hemos llamado la jornada académica y universitaria. Entonces, para que nos cuente un poquito más qué es esta jornada académica y universitaria y que nos presente a las personas que nos acompañan a esta mesa que tiene que ver sobre prácticas periodísticas, prácticas y rutinas periodísticas en el entorno digital, me acompaña la profesora Mireya Márquez. Ella es profesora de la Universidad Iberoamericana, una gran amiga y colega, una gran aliada del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo que se realiza desde el 2012. Entonces, pues solamente quería presentarme y le paso la palabra a Mireya para que presente a las demás personas de la mesa. Muchísimas gracias, Jordi. Buenos días a todos. Pues en efecto estamos en la segunda jornada del foro y también en la segunda mesa de este elemento académico que por primer año hemos decidido impulsar, porque sabemos que en todas las universidades latinoamericanas hay estudiantes de posgrado o investigadores de carrera reciente que han estado haciendo investigaciones sobre periodismo y sobre periodistas. Precisamente hoy vamos a tener a 5 de ellos, todos que están haciendo o hicieron investigaciones interesantísimas. Vamos a abrir con Ana Leticia Hernández Julián, doctora por la Universidad Iberoamericana y también profesora de la misma universidad, que nos va a tener una investigación sobre la precarización de los periodistas digitales. Importantísimo tema. Enseguida viene Víctor Oliver Quintanilla, quien ya muy pronto también va a ser doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Él es boliviano y coinvestigador del estudio Worlds of Journalism Bolivia, que es, como sabrán, uno de los estudios más importantes del mundo, consistente en encuestas a periodistas en una centena de países. Le sigue Ángel Iván Hugue Sánchez, que es también doctorando en comunicación de la Universidad Iberoamericana y periodista deportivo, que nos va a traer una investigación sobre las rutinas y prácticas de periodistas en el norte de México, una región desfutbolizada. Mónica Vázquez es maestranda en comunicación. Luego nos dices, Mónica, ¿de dónde? Y va a cerrar la mesa Diego Noel Ramos Rojas, que es doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad de Guadalajara, quien nos acompaña desde la Perla Tapatía sobre su interesante investigación de colectivos de periodistas. Entonces, es una mesa donde vamos a escuchar los desafíos que tenemos ante distintos entornos, la precariedad, la digitalización, la regionalización y la violencia. O en el caso de Víctor, vamos a tener investigaciones que nos hablan sobre, por ejemplo, el uso de tecnologías digitales para la vida, para el trabajo cotidiano de los periodistas. Empezamos entonces, Ana Leticia, ¿no? De cariño, Leti. 12 minutos, por favor. Ok, perfecto. Dejen comparto pantalla. Unos segunditos. Bien. Pues buenas tardes a todos. Lo que les voy a presentar a continuación es parte de un proyecto de investigación llamado La precarización de los periodistas en la Ciudad de México. Ahora nos vamos a enfocar solamente en los periodistas digitales. Esta investigación es coordinada por la doctora Sandra Vera Zambrano, con quien he colaborado desde los inicios de la misma. Bueno, partimos de que al interior del campo del periodismo digital como tal, se suele pensar que hay varias cosas favorables para los periodistas, como por ejemplo el poder realizar un trabajo de mayor calidad, que esto quizá los lleve a tener mejores percepciones económicas,
y que al tener pues mayor presencia en las plataformas pueden ganar más reconocimiento. Sin embargo, esto no es del todo cierto, alguna parte sí, otra no. La realidad es que todas estas experiencias dentro del campo periodístico digital dependen en gran medida de aspectos que están socialmente anclados. A la par, no es posible ignorar la precarización laboral que envuelve al periodismo en general y que en el periodismo digital parece profundizarse. Entonces, partiendo de esto, al hacer una revisión de la literatura académica, encontramos que en los últimos años, pues, ha habido bastante interés por conocer las condiciones bajo las cuales laboran los periodistas. Uno de los trabajos más recordados, pues, es el que hizo la propia doctora Mireya con Sally Hughes. Víctor Hugo Reina, otros autores se han encargado de buscar conocer un poco más sobre las condiciones de los periodistas, condiciones laborales de los periodistas. Encontramos también que hay muchos estudios que están anclados en argumentos macrosociológicos o microsociológicos y que esto no permite ver la diversidad de los perfiles de los propios periodistas, la desigualdad social que hay entre ellos. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque nos permite afirmar que se experimenta, se afronta y se crea un discurso frente a la precarización de una manera que también es desigual. Es decir, los periodistas digitales conocen la precarización, pero no la van a enfrentar de la misma manera. La forma en que se vinculan con este fenómeno de precarización tiene diversas aristas. Y esto depende mucho de sus condiciones. ¿A qué condiciones me refiero? En especial a condiciones de posibilidad. Partimos de un anclaje teórico burdiano que nos lleva a ubicar a los periodistas en función de su posición en el espacio laboral, de su posición en el espacio social, la manera en que construyen un discurso en torno a esta vocación periodística, ver al propio periodismo como campo y conocer también, tomando a partir de Bourdieu, pues este concepto de capital cultural, social, económico y simbólico. ¿De qué manera utilizamos este anclaje teórico? Bueno, para poder decir que los periodistas cuentan con posiciones diversas en el espacio social, también posiciones muy variantes en el ámbito profesional. Esto depende en gran medida de su acumulación de capitales. Entonces, depende de los capitales, es un poco cómo se van a ubicar estos periodistas profesionales. Y no solo cómo se van a ubicar en el campo periodístico, en el espacio social, también cómo van a enfrentarse a esta precarización, cómo van a crear un discurso en torno a ella, muchas veces de la mano de un discurso vocacional. En cuanto a la metodología que nosotros empleamos, es de corte cualitativo. Tenemos más de 70 entrevistas en general, hasta ahorita en todo el proyecto. Sin embargo, ahorita solo estamos retomando 32 que fueron realizadas a periodistas con presencia en el ámbito digital. Lo tenemos así como presencia en el ámbito digital porque entre lo que fuimos encontrando en el trabajo de campo es que es muy difícil ubicar a un periodista en un solo rubro. Los contratan para radio, sí, pero a la par hacen notas para web. Están en tele, pero tienen que colaborar con radio. Entonces es como un periodismo que los contrata para un rubro, pero ellos terminan siendo multiplataforma. ¿Qué es lo que hemos encontrado hasta el momento con esta investigación? En sí, sobre el periodismo digital, ubicamos que hay una amplia y constante rotación en los puestos. ¿Qué quiere decir? Un profesional que entra en este momento, es posible que en 2 años ya esté ocupando el puesto de editor y que haya pasado por absolutamente todos los puestos, becario, redactor, coeditor, reporteando. Entonces, en periodos muy cortos empiezan a cambiar su posición en el medio. Esto los lleva a que no logren ganar un gran capital simbólico.
Están rotando tanto y de una manera tan rápida que se les complica el poder ganar este capital. Les mencionaba, pueden llegar a ser editores en un periodo muy corto de tiempo. Sin embargo, notamos que esta figura de editor se ha devaluado en general. Alcanzar estos puestos considerados de gran relevancia en un medio con cierto poder o de mando no se traduce en que los periodistas digitales tengan mejores condiciones laborales. Se traduce muchas de las veces en que tengan mayor carga laboral, pero no necesariamente en beneficio para ellos. ¿Qué más encontramos en esta investigación? Ubicamos que hay una gran importancia del capital social entre los periodistas digitales para moverse dentro del campo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dependen mucho de los contactos con los que cuentan para poder obtener una mejor oferta laboral, para acceder al campo. Ellos lo hacen por medio de amigos conocidos que les suelen decir, está vacante o te paso tal vacante. Es muy raro encontrar personas que digan, yo busqué en una aplicación, yo busqué en una red social y ahí apliqué. No, para ellos es muy importante las relaciones que tienen con otros periodistas o personas que ya están en el campo. Algo que es bastante relevante para la investigación es que todos los entrevistados en general saben qué es la precarización, han oído de ella, la han visto, pero no necesariamente significa que el conocerla sea porque ellos la han experimentado en algún momento. Puede ser la precarización hacia los demás o verla en los otros, no necesariamente en ellos mismos. Esta precarización suele esconderse mucho bajo un discurso vocacional. Esto es, tienes que pagar derecho de piso, o entre comillas, si no resistes, no tienes vocación, si te quejas, no tienes vocación, todos pasan por lo mismo. Entonces se empieza a naturalizar demasiado este discurso para ver a la precarización como algo inherente al campo, como algo que pareciera normal, no debería de serlo, pero que se ha normalizado. 2 minutos. Ok, en cuanto a esta acumulación y volumen de capitales, pues se traduce en una diferenciación en cuanto a la manera en cómo los periodistas se relacionan con esta precarización. Tenemos aquí un ejemplo. Este es uno de los periodistas entrevistados, un hombre de 33 años, sin hijos, que labora tanto en web como radio y televisión. Tiene varios proyectos individuales, es escritor, conferencista, es premiado, tiene una educación privada bilingüe, sus padres son consultores y gana hasta 70,000 pesos netos al mes. Él ve la precarización en los otros. Entonces, para él es el no imaginarse como un reportero tenga que estarle metiendo saldo a su celular, un celular de baja gama, como lo pueden ver aquí en la cita que tenemos, aunque tenga que estar recargando. ¿Qué más nos dice este entrevistado? Nos habla del contexto económico en el que él se ha desarrollado, que ha sido, pues si bien no holgado, le permitió que cuando estudiaba, viera el trabajo como una forma de ganar experiencia, no como algo necesario para solventar sus gastos. También menciona que él nunca ha tenido que enviar una solicitud de empleo y ve, sí, claro, a la precarización existente en el gremio, pero no como algo que lo trastoca a él o algo que de alguna manera influye en su labor o en detrimento de lo que él hace. La precarización está en los demás. Tenemos otra entrevistada que considera que tener un mejor sueldo en el campo periodístico depende de los conocimientos, como pueden leer ustedes en la cita. Es una chica de 30 años, soltera, trabaja para una plataforma internacional, tiene diversos proyectos, educación privada y bilingüe, su padre es administrador de empresas, su madre ama de casa. Es una de las pocas entrevistadas que nos dijo que tiene chance de ahorrar para su retiro a final de mes, gana en dólares,
toma cursos en diferentes universidades, incluso extranjeras, para poder especializarse en género. Y finalmente, el último ejemplo es una chica que ve o considera que la precarización es normal en toda la profesión, pero como vimos con los ejemplos pasados, no necesariamente es así. Es una mujer de 35 años cuyo esposo está desempleado, tiene un niño con síndrome de Asperger y actualmente está embarazada. Es una redactora web sin prestaciones, no tiene un lugar de trabajo, la contrataron de manera verbal, no cuenta con proyectos individuales, no está premiada, su educación fue pública, no es bilingüe y no tiene día de descanso. Ella trabaja de lunes a domingo con un sueldo aproximado, antes de todo lo de la pandemia, ganaba 9,500 pesos al mes, pero debido al COVID se le redujo en un 20%. Entonces vemos con estos 3 ejemplos cómo hay diferentes maneras en que los individuos, dependiendo de su volumen y acumulación de capitales, ven a la precarización de cierta manera, se enfrentan a ella de una forma bastante desigual y crean un discurso también en torno a este fenómeno que dista bastante entre ellos mismos. Podemos decir, bueno, sí, todos son periodistas digitales, pero las condiciones bajo las cuales desempeñan su labor no son las mismas. Hasta ahora el proyecto, estamos todavía sacando bastante información de las entrevistas, como les mencionaba, para este momento solo contamos con, solo tomamos en cuenta las entrevistas con periodistas digitales, pero pues tenemos todavía de una amplia gama de puestos en el campo periodístico y es una investigación que continúa desarrollándose y que espero que dé para mucho más en el futuro. Muchas gracias, Leti. Vamos ahora con Víctor Quintanilla. Mientras tanto, si Leti nos hace favor de poner el paper ahí de profesional de la información en el chat para que se puedan ir consultando sus publicaciones, por favor. Adelante, Víctor. No te escuchamos, Víctor. Ahora sí, ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Bueno, va a ser un resumen, muy resumen de mi investigación doctoral, que se llama Innovación Tecnológica, resultados ambivalentes de profesionalización y cualificación entre periodistas de Bolivia. Muy brevemente, pues la idea de enfocarme en este tema radica sobre todo en entender cómo suceden los procesos de innovación en el periodismo y hacerlo a partir de un contexto no occidental y muy particular como es el del periodismo en Bolivia. Entonces, de la revisión crítica de literatura que hice sobre el tema, pues encontré que pese a que existe un amplio interés académico en analizar las implicaciones de la tecnología en el periodismo, hay todavía vacíos importantes que pues este estudio pretende llenar. Uno de ellos es que se ha tendido a privilegiar algunos factores por encima de otros a la hora de analizar estas implicaciones, que se ha tendido a limitar el análisis del factor organizacional a solamente lo que pasa dentro de la sala de redacción, sin tomar en cuenta que los periodistas también deben lidiar en su trabajo diario con otras lógicas organizacionales que no son necesariamente y únicamente las de sus medios, sino también que lidian con las fuentes de información, con el aparato de relaciones públicas que está detrás de estas, que lidian con sus colegas y a su vez con las lógicas organizacionales de otros medios. Al mismo tiempo encontramos vacíos en el sentido de que se ha tendido a dar por sentado que la innovación tecnológica genera la mejora del periodismo
o que se ha descontextualizado el análisis enfocándose en una sola tecnología o en una sola plataforma, sin considerar pues todos los métodos de obtención de información, mediados o no por la tecnología que los periodistas emplean. Y por último, pues la intención también es aportar a la literatura sobre periodismo y tecnología en Bolivia, un país en el que la investigación en general sobre periodismo y en particular sobre periodismo y tecnología es escasa y que la existente replica estos vacíos que he mencionado. Entonces, nuestro estudio para analizar la innovación tecnológica y sus implicaciones en la profesión y en la ocupación parte de hacerlo desde la recolección de noticias como la primera etapa del proceso de producción de noticias y como una etapa importante, dado que cómo se obtiene la información al final repercute en qué tipo de realidad es representada en las noticias y porque en la etapa de la recolección de noticias las tecnologías suelen tener un papel importante porque pueden ser consideradas tecnologías epistemológicas en el sentido de que determinan cómo conocen los periodistas y están relacionadas con aspectos importantes de la práctica periodística, como por ejemplo si hay una recepción pasiva de información o si hay una oportunidad de cuestionamiento, si hay un uso proactivo de la tecnología o si es simplemente un uso para reproducir otros discursos de forma masiva. Entonces, la pregunta de la que parte la investigación es: ¿qué implica para la profesionalización y cualificación de periodistas bolivianos la inclusión de plataformas digitales en sus procesos de recolección de noticias? Las plataformas digitales a las que nos referimos son sobre todo, en base también a la literatura sobre el tema, redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y aplicaciones de mensajería, sobre todo WhatsApp. ¿Cuál es la perspectiva teórica de la que partimos? Es aquella que responde a la necesidad que teníamos de analizar este tema, pero a partir de lo que sucede con el resto de las ocupaciones, porque el periodismo no puede permanecer al margen de las tendencias generales sobre la organización del trabajo que afectan a otras ocupaciones, entre ellas la tecnificación del trabajo, el subempleo, la descualificación o la recualificación de la fuerza laboral. Y porque encontramos también que pese a que la recolección de noticias está fuertemente relacionada con la ideología profesional del periodismo, con la objetividad y los valores universales que esa corriente de estudio plantea, pues es una visión normativa que no nos permite encontrar las tensiones y las particularidades de este fenómeno en un contexto determinado, y por eso decidimos encontrar una perspectiva teórica que nos permita tender puentes entre la noción del periodismo como profesión y del periodismo como práctica ocupacional. Encontramos una respuesta en varios autores que han reconocido y han preferido estudiar la profesión periodística como una forma de control para facilitar el cambio ocupacional: Solowski, Evetts, Weisbord, y es una visión que al mismo tiempo nos permite incorporar el debate sobre el periodismo al debate sobre las ocupaciones que desde la sociología de las ocupaciones se está realizando. En ese sentido, tuvimos a bien determinar como dos grandes categorías teóricas: la estandarización del trabajo periodístico, que está relacionado con la rutinización, que está relacionado también con la profesionalización y desprofesionalización, porque desde la sociología de las ocupaciones la rutinización ha sido vista como un síntoma de declive profesional y también como un síntoma de descualificación cuando los periodistas pierden la capacidad de controlar su campo de práctica. Y la otra gran categoría es la adaptación de los periodistas a la innovación tecnológica, porque uno de los principales argumentos de la investigación es que la innovación implica procesos de adaptación colectiva e individual de los periodistas ante el uso de tecnología. ¿Cuál es la metodología que hemos empleado? Pues fue un abordaje cualitativo que condice con nuestra intención de darle un énfasis a la agencia profesional de los periodistas y de analizar este fenómeno de forma inductiva a partir de las percepciones y las experiencias de los periodistas para dar cuenta de lo que pasa en el periodismo boliviano. Y porque concebimos en este estudio a los periodistas como sujetos activos que participan
de un proceso de adaptación profesional a la hora de usar tecnología en su trabajo diario. Se realiza un total de 26 entrevistas en 3 ciudades de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son parte del considerado eje central del país. Y se hizo una observación participante de las interacciones que los periodistas tienen en grupos de WhatsApp, entre ellos y con sus fuentes o publirelacionistas. A un costado están los nombres de los grupos, que también son muy particulares y reflejan la cultura periodística. Meques es el grupo de la ciudad de La Paz. Meques es como da a entender y tiene que ver con mequetrefes, y ya lo explicaré un poco después. Nuevo Periodistas de Cochabamba. PEPOC, que es como la sigla de Periodismo Policial y Judicial de Santa Cruz, y decidimos también incluir un grupo de WhatsApp creado por una fuente, en este caso la Asamblea Legislativa, que tiene sede en La Paz. Víctor, 2 minutos. ¿Cuál es uno de los principales hallazgos o iniciales? Es que la inclusión de plataformas digitales ha generado una reestandarización del trabajo. Esto porque las plataformas se han incluido en rutinas ya estandarizadas. Eso ha generado también una relación de dependencia con la tecnología y una precarización no solo de la vida laboral, sino también de la vida personal, porque los límites se han difuminado. Que la creación de grupos de WhatsApp ha funcionado como un mecanismo de adaptación a la competencia entre los periodistas y también entre las fuentes por convertirse en noticia. Y que el uso de plataformas digitales no solo responde a exigencias organizacionales en el sentido de cumplir con los tiempos y número de notas, sino también a las presiones del contexto político-social del país. Me refiero a la polarización política y mediática que hay en Bolivia y que hace que el acceso a información pública sea restringido. En ese sentido, WhatsApp se ha convertido como una forma de lidiar con esto y acceder a las fuentes, pero también en tiempos de pandemia se ha vuelto como una forma de evitar los riesgos sanitarios de una cobertura presencial. A partir de los hallazgos, pues planteamos un modelo de análisis que enfatiza 3 niveles de negociación de las noticias, que tienen resultados diferentes de cualificación y de descualificación, y de profesionalización y desprofesionalización. La interacción grupal entre periodistas y fuentes en WhatsApp, la integración grupal entre periodistas de diferentes medios en WhatsApp, y la interacción individual de los periodistas fuentes, donde el rol de la tecnología parece limitado. En el primer nivel de análisis, pues el principal hallazgo es que hay una descualificación y desprofesionalización debido a que ese uso repercute en la continuidad y legitimación de prácticas colaborativas que restan independencia al reporteo y que implican una pérdida de control sobre el campo de práctica ocupacional. Han repercutido también en el deterioro de la autoridad periodística, en el sentido de que los periodistas han dejado de ser o han perdido su potencial de ser expertos de la interacción por estos canales de comunicación textuales, y porque el atestiguamiento como palabra clave también ha sido externalizado a la tecnología. También ha habido una desvalorización de la información exclusiva, porque los publirelacionistas comparten información recolectada en persona y de forma exclusiva por los periodistas. Así se ha repercutido también una afectación a su rol como porteros de la información. Sin embargo, en un segundo nivel de análisis, cuando la interacción es entre ellos mismos, vimos que hay mecanismos autónomos para profesionalizarse y recualificarse y para mantener cierto control sobre su trabajo. Ellos mismos tienen reglas asumidas de manera grupal para conservar las exclusivas al usar grupos de WhatsApp. Han convertido la plataforma también en un mecanismo de verificación grupal de información ante las noticias falsas que circulan en plataformas y que es percibida como la principal amenaza a su práctica ocupacional. Y finalmente, en la recualificación, pues las experiencias y percepciones son diferenciadas porque tienen que ver con la generación, con los años de experiencia, sobre todo en este sentido, con su posición en el campo profesional. Entonces, los periodistas tienen experiencias de recualificación diferentes, y al mismo tiempo algo que es transversal a los años de experiencia es que la recualificación es una necesidad impuesta por el mercado laboral de desempleo y de poca estabilidad laboral. Y en el nivel individual finalmente encontramos que estas implicaciones profesionales y ocupacionales son diferenciadas, porque a nivel individual no solamente la tecnología la que determina
qué es lo que va a pasar, sino que son otros factores internos y externos al periodismo los que determinan qué es lo que va a pasar. Hay un uso negociado de canales donde los periodistas usan más formas tradicionales de comunicación y de acceso a noticias junto con la tecnología, porque la construcción de confianza no está determinada por el uso de WhatsApp, sino por factores que tradicionalmente han configurado este proceso y por otros que tienen que ver con la cultura de Bolivia, porque el medio y la cultura periodística asociada a cada medio determina también el tipo de recolección de noticias que cada periodista hace, porque los newsbeats como asignaciones específicas de cobertura también determinan cómo los periodistas van a usar plataformas digitales en su trabajo. En fin, este breve resumen rápido nos da cuenta de que la tecnología y de que la innovación puede ser vista como un conjunto negociado de resultados que está determinado por las diferentes interacciones por las que los periodistas negocian su acceso a información y por factores con el suficiente peso para determinar también el uso de tecnología y las implicaciones que pueda tener esta. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Si tienes publicaciones de esta o tus investigaciones anteriores también muy interesantes, por favor ponlo en el chat. Gracias. Vamos ahora con... Disculpen. Vamos ahora con Ángel Iván Hugue Sánchez, estudiante de doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana, que nos va a presentar resultados de su tesis de maestría. Justamente ya estoy buscando el documento aquí para compartir. Si te lo encontraste o podemos pasar con Mónica y luego regresamos contigo. Aquí lo tengo, lo que pasa es que no sé por qué no me da la opción de compartirlo directo, o sea, tengo que buscarlo en documento. Entonces, almacenamiento, a ver, descargas, 21. A ver, pues, documentos. Pues es que no. Si quiere que pase Bueno, alguien más, porque que pase Mónica, la mandas y yo la comparto ahorita. Por favor, Mónica Vázquez, maestranda en comunicación por la Universidad Iberoamericana también. En este caso, a Diego le va a tocar romper la hegemonía de la Ibero en este panel, porque son 4 contra 1, mi estimado Diego. Pero bueno, vamos contigo, Mónica Vázquez, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Me avisan si ya se ve. Ya lo vemos. Ok. Buenas tardes, pues yo soy Mónica Vázquez Delgado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y el día de hoy voy a presentar unos primeros hallazgos de lo que se está construyendo de mi investigación tesística. El título es Percepciones de las y los periodistas de la Ciudad de México sobre sus roles profesionales frente a las fake news originadas en el marco de la pandemia por COVID-19. El objetivo de la investigación es conocer las percepciones de las y los periodistas de la Ciudad de México sobre sus roles profesionales frente al fenómeno de las fake news originadas en el marco de la pandemia por COVID-19. ¿Cuál fue el debate académico que encontré entre los 3 conceptos durante la literatura académica? En primer lugar, los roles profesionales antiguamente habían sido originados desde una cuestión muy normativa. Es decir, que desde los contextos políticos, los legales e inclusive consensos sociales, se les destinaban ya de alguna manera determinadas ciertas funciones a las y los periodistas, sin tomarlos en cuenta, ¿no? Posteriormente, los estudios académicos en donde ya se toma al periodista como objeto de estudio, es que se empiezan a atender sus funciones desde las propias voces de los emisores de la información, desde sus contextos culturales, desde sus contextos políticos e inclusive desde los contextos mediáticos a los que pertenecen.
Los estudios académicos sobre las fake news que nos dicen relacionados a periodismo. En primer lugar, nos mencionan que se prefiere hablar de desinformación y no de fake news, ya que ahí tendría que haber un debate respecto a que la noticia por sí ya tiene una concepción verídica. Entonces, hablar de noticias falsas parecería como que hay una contradicción entre el periodismo y la desinformación. Finalmente, también lo que nos mencionan mucho es que la noticia falsa o la desinformación tiene fines políticos y económicos y una intencionalidad. Es decir, que se construye para poder desprestigiar, crear campañas también de desprestigio hacia acciones políticas, económicas o ciertos personajes o funcionarios. También, ¿qué es lo que nos menciona? Las fake news siempre han existido. Y inclusive diferentes tipos. Se le puede considerar desinformación a los rumores, a la sátira, a la forma en la que se tergiversa un poco la información. Sin embargo, el auge de esta desinformación empieza con las TICs, cuando las tecnologías de la información empiezan a globalizarse, y esto hace que se viralice con mayor rapidez e intensidad cualquier noticia falsa. También una de las causas de este fenómeno es justamente que los periodistas dejan de ser como estos emisores hegemónicos de información, ¿no? Ahora compiten también con usuarios y usuarias dentro de las redes que también están creando contenido y fácilmente pueden difundir y viralizar. En este marco de desinformación también encontramos que se encuentra la era de la posverdad y la curaduría algorítmica. La era de la posverdad en donde lo emocional va sobre lo fáctico, y la curaduría algorítmica específicamente cuando las redes sociodigitales o la era de Internet coloca qué es lo que debe leer la gente a través de sus gustos, intereses y cuestiones emocionales, más allá de la cuestión informativa y fáctica. Ambos conceptos relacionados con COVID-19, que es la coyuntura y el contexto por el cual yo inicio la investigación, se han relacionado COVID-19 con periodismo. ¿Qué se ha hecho al respecto de fake news? Se han categorizado las noticias falsas en diferentes países, ¿no? Se les ha encontrado los canales en donde mayor se viralizan, como son las redes sociodigitales, principalmente en WhatsApp, ¿no? Sin embargo, inclusive ahora vemos que la OMS también lanzó este concepto de infodemia, relacionado a que también hay un exceso de información específicamente falsa en el marco de la crisis sanitaria. Sin embargo, habría que cuestionarnos, ¿y el periodista? Hemos analizado toda la parte del contenido y el mensaje, inclusive hasta las audiencias. Sin embargo, tendríamos que recurrir también a la voz de estos emisores que están creando los contenidos, los que están haciendo la cobertura, para saber, a partir de sus contextos culturales, políticos, económicos y mediáticos, cómo asumen esa función frente a este fenómeno de desinformación en el marco de una crisis sanitaria, ¿no? Y sobre todo, hacer este contraste entre el ideal y la realidad, ¿no? El ideal, que son estos consensos sociales, estas cuestiones normativas que se le asumen a los periodistas, frente a una realidad en la que existen rutinas con jornadas mayor a 8 horas, ¿no? En las que tienen como perfiles polivalentes además de sus funciones. Finalmente, ¿cuál es la relación entre el concepto fake news y roles profesionales? La sociedad de la información, recordemos a Castells, que menciona que de las dos revoluciones industriales importantes a nivel mundial fue la invención de la máquina y la segunda, la invención de la electricidad, y con esto el auge de las tecnologías de la información, lo que creó justamente las dos consecuencias principales del auge de las tecnologías en el periodismo es la digitalización y la convergencia mediática, ¿no? Que ahí se desarrollan diferentes perfiles, fenómenos y funciones dentro del periodismo. Finalmente, los roles profesionales, también en el marco de este auge de tecnologías, de digitalización y convergencias mediáticas, encontramos que existen funciones polivalentes, precarización, que fue un poco de la presentación que expuso Leti, también en ese sentido de que a pesar de que hubo mayor auge de la información, ¿no? Si en la revolución industrial la máquina destinaba el orden del mundo, en la sociedad de la información era lo que se tenía como dispuesto que pudiera relacionar la orden del mundo. Sin embargo, a pesar de que se pudo como de algún modo globalizar, pues también en el área del periodismo encontramos ciertos fenómenos que pudieran estar entendiéndose, ¿no? Desde la voz de las y los periodistas. Esto del ideal frente a la realidad también en sus jornadas laborales, en sus funciones, en sus perfiles y demás. Ahora, los roles en el marco de las fake news. Los estudios académicos sobre las fake news relacionadas a periodismo, durante sus reflexiones académicas, destinan los siguientes roles que deberían, nuevamente de una cuestión normativa, tener los y las periodistas, ¿no? En primer lugar, ser investigadores. Inclusive hablan de periodismo especializado como
salvador que podría frente al fenómeno de la desinformación, el de verificador o fact-checker, el de educador, que inclusive deberíamos las y los periodistas educar a las audiencias respecto a cómo buscar, seleccionar información y cómo también identificar cuando se trata de una noticia falsa. Y las cuestiones éticas también se regresan un poco, ¿no? Sin embargo, ahorita cuando comento un poco respecto a lo que llevo de la parte metodológica, veremos que también es entre contraste entre ideal y realidad. Que justamente llegamos a esta parte, ¿no? Debemos recordar que también el contenido está mediatizado por factores externos e internos, ¿no? Los externos, como retomando a Shoemaker y Ries, hablan sobre contextos políticos, hablan sobre los contextos de las empresas a las que pertenecen las y los periodistas y demás. Y la última punta de esta pirámide que ellos hablan es a las y los periodistas, ¿no? Es decir, que los factores intrínsecos a las y los profesionales de la información que mediatizan el contenido incluye sus valores, sus culturas, sus creencias, sus actitudes y también ellos cómo se asumen frente a las empresas en las que están, frente al país en el que están e inclusive frente a la coyuntura política, económica o en este caso sanitaria en la que se encuentran. Es decir, que la voz de las y los emisores de la información se tiene que retomar para poder entender de una manera más integral el contenido mediático. Llegando a la parte metodológica de mi investigación, ¿cuál es el avance que llevo? En primer lugar, recurrí a entrevistas semiestructuradas a través de una muestra hasta el momento de 32 entrevistas a periodistas de la Ciudad de México con diferentes perfiles profesionales. Los perfiles profesionales en los primeros hallazgos que llevo son 20 mujeres, 12 hombres en un rango de edad de 25 a 52 años, con perfiles con reporteros, redactores, editores en su mayoría. Los medios a los que llevo entrevistados son de sector público y privado y también perteneciente a diferentes como radio, televisión, impreso digital y nativo digital. Respecto a su contexto en el marco de COVID-19, de esos 32, 5 sí son especializados en ciencia y salud. Una de las entrevistadas es una fact-checker. Las fuentes que cubrían anteriormente correspondían a política, seguridad, género, nacional y cultura, y las fuentes en su mayoría que utilizaban en promedio para cubrir la crisis sanitaria son principalmente las universidades, que eso para ellos resultó algo novedoso e importante que antes no la tenían como en el mapa a las universidades como fuente de información, las gubernamentales que ocupan el segundo lugar, personal médico y en último lugar, ciudadanía. Respecto a mi tema de fake news, ¿qué es lo que llevo de primeros hallazgos con estas entrevistas? En primer lugar, ¿qué son las fake news? Los periodistas en su mayoría recuerdan haber oído el término a partir de la campaña presidencial de Donald Trump, esta figura que empezó a mencionar el término de fake news cuando los medios no estaban a favor de sus discursos. Entonces, digamos que el concepto empezó a adquirir una cuestión política y que justamente eso me comentaban las y los periodistas, ¿no? Que habría que tener cuidado también al decir fake news porque también parece que son discursos para generar campañas desde el ámbito político, ¿no? O inclusive también para desprestigiar a periodistas o crear campañas en contra de la credibilidad de los medios. Entonces, ellos en su mayoría recuerdan que sí fue a partir de 2016, 2017, cuando empieza esta campaña de Donald Trump. ¿Cuáles son las características en promedio que le atribuyen a las fake news desde las y los periodistas? En primer lugar, dice que son los titulares cuando tienen como estas palabras tendenciosas o apocalípticas con el fin justamente de crear alguna crisis política o económica en la sociedad. Las causas a las que le atribuyen en su mayoría también es a partir del boom de las redes sociales. Empiezan a mencionar que 2004 o 2007 confiesan que a partir de este auge en las redes sociodigitales se empezó a viralizar e inclusive comentan que también tenían como esta competencia por otros emisores que precisamente no eran periodistas, ¿no? Sino que competían en una era de la verdad y la cultura algorítmica. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues ellos comentan que a pesar de que en sus juntas editoriales, no en la crisis sanitaria, sino de siempre se les recordaba como hacer verificación 2 o 3 veces, a partir de la COVID-19 tuvieron que hacer verificaciones de hasta 6 o 7 veces y aumentó su rutina laboral también. Se puso mayor énfasis en esto y entonces también la jornada laboral se extendió y ahora tenían que poner como mayor atención en esa verificación de la información, que muchas veces hacían ellos, a excepción de los periodistas especializados que fungieron también como fact-checkers y de la única chica que entrevisté que es fact-checker
en un medio en el cual ella tenía esa función, ¿no? Y el cambio principal que notó fue que antes sus fuentes las utilizaba para generar contenidos periodísticos, sin embargo ahora las utilizaba como double checkers. En la cuestión de sus rutinas, le aumentó su jornada laboral, que es lo que me comentaban, debido al triple verificación que hacían o demás, o porque también si se generaban noticias falsas que se viralizaban en nuestro país, pues tenían que atenderlas a la hora que fuera para poder desmentirlas. Justamente también a la par de este ideal contra la realidad, pues muchos de ellos confesaban que aunque si les comentaba que tenían que hacer esta verificación 3 o 4 veces más, no lo podían hacer porque tenían que sacar otras notas. Frente a este fenómeno y frente a esta obligación de algún modo que tenían, también tenían que generar la inmediatez. Entonces era este ideal de la rapidez y la inmediatez que Internet les otorgó frente a este fenómeno de noticias y con la crisis sanitaria. Las fake news que desmintieron más en general se catalogan en 3, que es el tema de el origen del virus, el segundo es las vacunas y el tercero, en el que mis entrevistados han coincidido, es justamente la declaración de Donald Trump sobre el uso de cloro para poder mitigar las reacciones frente al COVID-19 o antes de llegar a tener la enfermedad. Esas son las que han desmentido. Las fake news que más recuerdan también incluyen un poco, la mayoría también comentó, por ejemplo, y tenía este debate si realmente el uso del cubrebocas, que fue una polémica en nuestro país, podría considerarse, ¿no? Porque venía de fuente oficial y ellos tenían que estar, de algún modo, generar contenido para poder crear infografías respecto a si era correcto el uso o no el uso del cubrebocas. Nuevamente las vacunas y la cuestión de los remedios caseros que había en cadenas de WhatsApp frente al cómo curar o mitigar al COVID-19. Un minuto, Mónica. Sí, en cuestión de roles profesionales, se asumen como verificadores educadores, ¿no? Ellos también comentan que las y los periodistas deberían de algún modo educar a las audiencias y que deben ser estos verificadores, que eso está implícito en las funciones de las y los periodistas. Sin embargo, también cuando me comentaban esto, pues era un ideal frente a una realidad en donde se les pedían ciertos números de notas al día, más allá de que las fuentes que cubrían ahora tuvieron que tomar aristas de salud, entonces prácticamente cubrían sus fuentes con la parte de salud, entonces a veces no lograban tener como esas funciones. Sobre el papel de las audiencias frente a las fake news, la opinión que tienen las y los periodistas de la Ciudad de México es que deben también responsabilizarse respecto a cómo consumen y difunden información. Las primeras conclusiones sobre estos primeros hallazgos, una es la cobertura de COVID-19 en Ciudad de México desde la y el periodista, entenderla desde este contexto de nuestro país. Y finalmente entender la relación entre fake news y periodismo, pero justamente desde la voz de los emisores de la información, que esto nos va a dar como una reflexión, por lo menos un primer acercamiento integral sobre este tipo de cobertura y este fenómeno de desinformación. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Ya llevamos unos minutos de retraso, entonces, Hugues, ¿estás listo? Creo que sí. Ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, nada más pon, exactamente. Pon esa opción para pantalla completa, por favor. Bueno, no sé hasta allá. Bueno, pues en mi caso... Pon opción para que pantalla completa, por favor. Bueno, ya la puse. Ahí está, ya se está viendo pantalla completa. Perfecto. Bien, pues en mi caso yo me centro en el periodista deportivo regional, específicamente del estado de Sonora, ¿no? Para esta investigación. Y bien es cómo se ha adaptado a las condiciones de la digitalización desde el análisis de las dimensiones organizacional e individual. En mis preguntas de investigación es cómo afronta el periodista deportivo regional la digitalización del periodismo en su entorno profesional, y las complementarias son el rol que desempeña la digitalización en el periodismo deportivo sonorense, cómo el periodista concibe su trabajo, si existen particularidades en los soportes mediáticos de la región y si hay características particulares para desarrollar el periodismo deportivo en esta zona del país. Bien, digamos, mi marco teórico parte por lo que viene siendo de la economía digital, que cuenta con
computadora como tecnología de uso generalizado, que a su vez es lo que, bueno, de donde se genera la productividad, que requiere de innovación, y que las principales formas de innovar pues, están dentro de los modelos empresariales, los procesos organizativos y las capacidades o cualificación del trabajador, en este caso periodista. La productividad vista de dos formas en este contexto: flexibilidad cualitativa, que implica hacer tareas con cierto grado de especialización o de cualificación, y la flexibilidad cuantitativa, que es lo contrario, ¿no? Que es tareas menos cualificadas que pueden ser realizadas por la mayoría o cualquier empleado, ¿no? Bien, pues la innovación, como mencionábamos ahorita, ¿no? Hay dos formas bueno, tres formas de observarla, que viene siendo el individual, que es pues, cuando la persona es justamente la fuerza mayor para las iniciativas innovadoras; la estructuralista, que ya son las características tanto internas como externas de la organización en la cual se desempeña el individuo; y el interactivo, pues que es la mezcla de las dos, donde las influencias estructurales se juntan con las acciones individuales pues, para generar las innovaciones en el contexto digital. Bien, la ideología, que tiene que ver con el periodista, es cómo dan significado a su trabajo y cuál es el sistema de creencias de este grupo particular para llevar a cabo su labor. También incluyo parte de la visión de la filosofía del deporte, que es justamente cómo ellos conciben la fuente que cubren primordialmente, ¿no? Que hay dos formas de verlo en un contexto en general. Internalista, que son justamente señala que las características internas justifican y explican los propósitos conceptuales del deporte, cuenta con una unicidad que le da independencia del resto de los sistemas en los que se está rodeado, en este caso la cultura y la sociedad; o el externalista, que ya ve al deporte como un subsistema dentro de un sistema mayor, pues que es la sociedad, ¿no? Y el profesionalismo, entendido aquí como ese intento ocupacional por controlar una jurisdicción social para preservar esos márgenes a los actores externos que quieren ingresar a la ocupación, ¿no? Se ve muy, bueno, yo lo veo bastante constante hoy en día en las conferencias en las oficinas de López Obrador, en las que, bueno, las disputas entre periodistas y youtubers, ¿no? Es un ejemplo muy, muy cotidiano que tenemos al respecto en este sexenio. Bueno, y el profesionalismo se puede ver de dos maneras, ¿no? Desde el organizacional, donde justamente son las organizaciones las que controlan las prácticas y procedimientos profesionales de los periodistas, y está la contraparte, que es ocupacional, que se basa justamente en la autonomía individual o bien la autonomía del gremio, que son justamente el conjunto de periodistas los que terminan pues marcando y reafirmando sus identidades y culturas laborales o profesionales. Bien, la competitividad, ya también visto desde el punto económico, es justamente esta lucha entre entidades económicas por recursos escasos, pues en el caso del periodismo puede ser los recursos económicos por parte de los usuarios, lectores, patrocinadores, anunciantes, y pues el tiempo, ¿no? El tiempo de consumo del lector o usuario. Esta investigación se desarrolló pues, con metodología cualitativa, empleando la entrevista semiestructurada. Bien, la muestra a la que se aplicó en la metodología pues, son 25 periodistas de la entidad, de los cuales se dividen bueno, por género son 21 hombres, 4 mujeres, son 8 medios en total, 2 de origen impreso, 2 de origen televisión, 2 de origen radio y 2 nativos digitales. Esta muestra de 25 sujetos, digamos, en los niveles jerárquicos, pues se dividen 11 en jerarquía baja, que vendrían siendo los reporteros y los coeditores; jerarquía media baja, que serían jefes de sección; jerarquía media alta, que ya son los directores del área editorial; y pues bueno, aquí en la muestra no se incluyó a nadie de jerarquía alta, que serían pues ya básicamente los dueños de los medios, ¿no? Bueno, en el caso de los nativos digitales sí, aunque aquí entran más bien en el media alta, ya que pues, además se realizan el trabajo periodístico interno. Bien, aquí justamente ya pasando los resultados separados a nivel organizacional en esta primera instancia, vemos que hay una diversidad de instituciones deportivas
las cuales cubrir para el periodista deportivo de Sonora. Pues que tiene que ver justamente con entidades deportivas profesionales, que tiene que ver con entidades deportivas amateur, ¿no? Una cobertura hiperlocalista y una fuerte presencia del deportista amateur dentro de la información periodística, que pues, son condiciones que a mayor escala nacional del medio, pues hay más ausencia del deportista amateur, salvo que se encuentren en eventos internacionales importantes, pues como puede ser Juegos Olímpicos, Panamericanos y de ahí hacia abajo. En cuanto a la televisión, bueno, encontramos que la infraestructura para desarrollar el trabajo es suficiente, sin embargo, es escaso el personal del área deportiva para poder llevar a cabo la labor informativa. En la radio, igual coinciden en que la infraestructura para el trabajo es suficiente, pero aquí la particularidad es que hay poco espacio para la información deportiva dentro del tiempo aire de las estaciones. Y en conjunto la televisión y la radio promueven o obligan al periodista a contar con un perfil emprendedor, ya que estos pueden y deben generar recursos al medio para poder contar con esos espacios para difuminar su información. En el caso de los impresos, está que pues, hay sobrecarga laboral porque hay que trabajar para varias plataformas y todavía se siguió manifestando que la plataforma Origen termina dominando a la plataforma digital, ¿no? Que termina ahí un poco atada de manos con respecto a las decisiones editoriales que se toman. Y los nativos digitales, que pues lo que muestran es mayor austeridad económica, una carencia de salario, pero a su vez tienen un mayor compromiso o muestran un mayor compromiso que sus pares de medios ya establecidos. A nivel individual se encuentran los siguientes hallazgos, que es la ausencia periodística o la cobertura ausente, que pues ahora ya se ha reafirmado más con la pandemia, pero pues bueno, ya se venía viendo esa ausencia de los eventos deportivos a nivel, digamos, internacional, regional, debido a la escasez económica y a nivel local debido a la escasez de personal. Bueno, aprovechando las ventajas de la comunicación tecnológica, ¿no? También. La incompetitividad profesional pues tiene que ver con esto que mencionamos al principio de la lucha de entidades económicas por recursos escasos, de que los periodistas en sí no se ven como competidores entre sí, sino que se ven como unos colegas que van desarrollando y creciendo como gremio al desarrollar su profesión, ¿no? En su actividad cotidiana. Un periodismo oasis es que los periodistas están observando su trabajo, bueno, la información deportiva como un elemento de distracción para la sociedad, en el sentido de que este contenido les permita distraerse de sus problemas cotidianos, ¿no? Que, digamos, como se dice, o como dicen ellos, ¿no? Mantener el deporte fuera de la grilla, ¿no? Tiene que ver con todas estas discusiones y contextos políticos. Bueno, esta soberbia nativa digital en sí lo que refleja es esa tensión generacional entre los periodistas, donde los jóvenes aprovechan las virtudes de la tecnología para poder cerrar esa brecha, al menos de experiencia, con los más experimentados, y pues ya tienen la misma exposición para su trabajo a través de las plataformas digitales y redes sociales. Y a su vez, pues los periodistas de mayor edad consideran que los jóvenes pues no pasan por este proceso de aprendizaje periodístico que es necesario desarrollar pues para alcanzar cierto estatus al que ellos ya quieren acceder y que pues los jóvenes tienen que pasar por ese recorrido, ¿no? Desprofesionalización ocupacional, pues eso tiene que ver con justamente con el control profesional de las organizaciones aplicado a través de las tecnologías y que termina recayendo en las prácticas y rutinas, ¿no? De los periodistas, que tiene que ver con, como ya les facilitan las herramientas celulares, sobre todo, pues, ¿no? Celulares inteligentes, pues ya están más obligados a estar mandando información constantemente, estar, bueno, ya como fotógrafos, videos, emisiones en vivo, este tipo de cuestiones que cada vez ya están más arraigadas en el periodismo, ¿no? Y el desaprovechamiento digital, pues bueno, sí se aprovechan ciertas virtudes, pero se desaprovechan otras, ¿no? Que quiero veremos un poquito más en la siguiente diapositiva.
Bien, como conclusiones de estos dos análisis, en el contexto sonorense tenemos que existe una variedad de deporte profesional y de alto rendimiento que da la oportunidad a los periodistas de diversificar su información y así evitar la jerarquización del fútbol que se ve en otras partes del país. Bueno, y a nivel internacional también en ciertas regiones, ¿no? Existe un desinterés por parte de la radio y la televisión por el periodismo deportivo si este no genera ganancias con sus espacios. Y aquí la particularidad es que, digamos, los mismos departamentos o áreas de ventas de radio y televisión no venden los espacios deportivos y son justamente los periodistas los que tienen que hacer. Y si el periodista no consigue esas ventas, pues se queda sin espacios. Hay mayores problemas de sustentabilidad económica para los medios nativos digitales, aunque, pues como mencionamos, se cuenta con mayor libertad de agenda y dentro de sus particularidades está que no asumen la inmediatez informativa como su valor autoritario, ¿no? Entonces ellos prefieren trabajar un poco más de información en vez de ganar, como dicen, ese flachazo informativo a los medios establecidos con los cuales pueden o no competir. Ideología universal. Los periodistas deportivos se asumen primero como periodistas y después como periodistas deportivos, ¿no? Tienen ese discurso muy interiorizado. Esta filosofía integralista del deporte se refiere a que pues ellos se concentran, digamos, en la competencia atlética y sus principales actores, atletas, entrenadores, pero no toda esa estructura que lo rodea, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con cuestiones éticas, que tiene que ver con cuestiones sociales, cuestiones de género, problemas de, bueno, por lo que tiene que ver con ética, que tiene que ver con el dopaje y todo eso, lo van dejando al margen y se dedican básicamente pues, al resultadismo, podríamos introducirlo así. Y el rol innovador de la digitalización pues permite recopilar y difundir contenidos sin transformar, digamos, su formato, ¿no? Es decir, que emplean esta tecnología de forma selectiva, adoptan lo nuevo para sus rutinas, modifican sus prácticas en ciertos grados, pero no transforman el contenido o el formato del producto periodístico, que es a lo mejor, que aquí ya no lo abarcó la investigación, pero pudiera ser que por la precarización o por el personal escaso no les permite hacer esta transformación o conversión, pues para ir generando nuevos productos y así quizás poder encontrar nuevas vías de ingreso y mejorar su modelo de negocio y ser una profesión un poco más sustentable y menos precaria. Y pues en mi caso sería todo. Muchas gracias, Ángel. También, si quieres poner las publicaciones que has tenido de este trabajo, por favor, ponlas en el chat. Diego, cerramos contigo este interesante panel de prácticas y rutinas digitales. Sé que lo tuyo no es necesariamente digital, sin embargo, muy pertinente para entender los desafíos que enfrenta el periodismo y la resiliencia de los periodistas. Adelante, Diego. No te escuchamos. Listo, ahora sí, perdón. Sí, gracias, doctor. Presentaré resultados que se derivan de la tesis doctoral que recién defendí el pasado viernes. Y el título de la tesis es Emergencia y Desarrollo de los Colectivos de Periodistas en México. Pero en este panel, en este foro, en el marco de este foro, voy a hablar solamente de una parte de los resultados, que son las acciones de los colectivos de periodistas en México en defensa de la libertad de expresión. Bueno, iniciamos con que la violencia contra los periodistas en México, que desde luego no es generalizada, sino es por regiones y por ciertas circunstancias por las que van atravesando en diferentes contextos que se están articulando, pues ha producido no solamente censura y repliegue, o sea, los elementos negativos, sino también ha dado cabida, no es que son factores que lo producen, sino ha sido el escenario que ha propiciado la creación y consolidación de diversas organizaciones de periodistas capaces de resistir pues estas agresiones, adaptarse y proponer acciones de autoprotección. Y aquí tenemos tres escenarios: el contexto local, donde están estas condiciones de vulnerabilidad a nivel región, a nivel local, que ya hablaban mis compañeros en sus intervenciones anteriores,
donde desde luego hay diferentes tipos de agresores, y ahí es donde entran también agresores directos e indirectos, y en el contexto nacional está el Estado, ¿sí? Como ese ente o esa entidad incapaz de, digamos, proveer la protección suficiente para que estos escenarios de aguda violencia no se eleven o no se potencien. Y entonces, desde luego, también vemos un abandono de las empresas periodísticas, como ya lo comentaban. Y hay un contexto internacional que va permeando de a poco, con un discurso muy enraizado a los derechos humanos, especialmente en la defensa de la libertad de expresión, donde la mirada internacional materializada con organizaciones internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras o Comité de Protección a Periodistas, digamos, se acercaron o estuvieron con un especial interés al tema de la libertad de expresión. Y entonces fue en ese escenario de 3 contextos de diferentes escalas espaciales lo que en la de por sí gradual y fracturada histórica relación que tiene el Estado con la prensa crítica, pues dio como forma o empezaron a surgir los primeros colectivos de periodistas en México. Hay una pregunta general que coloco exclusivamente para este panel. ¿Qué papel están jugando los colectivos de periodistas en México en la defensa de las garantías del ejercicio periodístico? Y una pregunta específica, ¿cuáles serían entonces esas acciones que han emprendido para todo lo que hemos señalado? Y bueno, del 2006 al 2018, que fue mi corte de estudio, los últimos sexenio panista, el último sexenio priista, verde oscuro, vemos que surgen, al menos detectados de mi parte, 21 colectivos de periodistas. Y yo hice una actualización del 2019 al 2020 y surgieron otros más. Desde luego hay algunos que se me escapan, aún entrando en el 2006 al 2018 y algunos del 2019 al 2020. Puedo mencionar a la Asociación de Periodistas de Desplazados, puedo mencionar a la Asamblea Tenemos que Hablar, puedo mencionar a las periodistas de Ciudad Victoria o las Periodistas Unidas Mexicanas. Desde luego hay más, y algunos con una agenda enfocada en la perspectiva de género, otros con una agenda de los derechos laborales, etcétera, ¿no? En sí, lo que caracteriza a un colectivo de periodistas de lo que pudiera ser una red de periodistas, aunque en su nombre pueda llevar la palabra red, es que los colectivos de periodistas por lo regular no son tan extensos como lo puede ser un sindicato, por ejemplo, un club, un colegio de periodistas, y que su agenda está marcada independientemente por su acción puntual a la autoprotección o a la profesionalización o a la capacitación, está atravesada por la violencia y como, o sea, interpelada desde luego, y como una acción muy concreta la de todo lo que pueda girar alrededor de la defensa de la libertad de expresión, y con una tendencia muy marcada, como lo han señalado autores previos que revisen la literatura, con una tendencia muy marcada a generar redes, o sea, son colectivos con tendencia a formar redes. Redes y alianzas con estas organizaciones internacionales que ya hablábamos, ¿no? Bueno, y como vemos, pues están en todos bueno, casi todo el país. Yo tuve un abordaje cualitativo a profundidad con la mayoría de ellos, con el 80% de estos colectivos que pueden ver en el mapa, ¿no? Y vemos que no surgen ni en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. El primero surge cuando está esta declaración frontal, pues, de la llamada guerra contra el narcotráfico, que así se autoproclamó el gobierno panista. Y después vemos una aguda, los años, digamos, más fuertes de violencia contra la prensa, que desde luego no han cesado, pero son los años más fuertes de lucha entre cárteles. Y vemos que no hay colectivos, 2008, 2009, 2010. Es a partir de 2011, 2012 que empieza esta efervescencia, este apogeo de los colectivos. Existen en 20 estados, el 62% del país, y hay 4 etapas desde el 2006 al 2018. Una primera etapa inicia con un eje que es la capacitación, como motor de todo, ¿no? Vamos a capacitarnos porque no nos han enseñado cómo cubrir esta guerra, ¿no? Porque el primero que surge, que es Red de Periodistas de a Pie, pues surge a la par de esta guerra, casi 2007, 2006. Etapa 2, 2010-2012, hay un vuelco, lo que llamo el giro a la defensa de la libertad de expresión. El primer colectivo, que es Red de Periodistas de a Pie, se empieza a constituir y a entender que hay que ya no solamente estar al interior capacitando, sino salir a la calle, protestar, marchar,
intentar pugnar por mecanismos, por legislación, en pro de la defensa de la libertad de expresión, relacionada pues a estas garantías del ejercicio periodístico, ¿no? Etapa 3, 2013 a 2015, sin dejar atrás lo que antes era prioritario. En la etapa 201 se va agregando una apuesta por el desarrollo institucional, es decir, ya hay un desgaste de trabajo cotidiano, de trabajo de articulación con otros colectivos y con otras organizaciones, y ya hay una, digamos, ya son visibles algunos, y entonces deciden pues capitalizar pues su constitución jurídica, que son asociaciones civiles, y entonces empiezan a capacitarse para ellos en el sentido de tener marcos lógicos, planes anuales, y a procurar fondos, y a todo lo que tenga que ver con un despegue institucional, ¿no? A replicar modelos exitosos de afuera, etcétera, ¿no? Y hay una etapa 4 más reciente, desde luego ya podremos hablar de una quinta etapa, que ahí es 2018, me equivoqué, dice 108. Hay un replanteamiento y una reestructuración. Ahora vemos que algunos colectivos de periodistas, no todos, porque el principio de heterogeneidad se aplica, o sea, lo que tienen ellos es que es mucha riqueza, mucha diversidad entre lo que plantean, y a la vez tienen muchas semejanzas, desde luego. Pero en este replanteamiento vemos que están creando redes más formales o están participando en redes más formales. Desde luego hay redes que tienen esta perspectiva de género muy, muy interna, y hay redes que son muy diversas, que integran a periodistas, a miembros de academia, a organizaciones de la sociedad civil, pero hay también redes que se están gestando que tienen como principal eje el retomar la labor periodística, es decir, redes que empujen proyectos colaborativos de tipo periodístico, como la creación de medios o la creación de redes de medios, entre ellos redes de medios digitales, por supuesto. Y bueno, aquí está toda esta revisión de literatura, que desde luego no soy el primero en abordar los colectivos de periodistas en México, pero sí a nivel exploratorio hago abarco los colectivos que están a lo largo y ancho del país, y de forma directa me centro en los colectivos. Los anteriores autores pues planteaban abordar los colectivos de manera indirecta. ¿Sí se escucha el audio? Por ahí. Yo sigo escuchando, ¿sí? yo sigo Perfecto, escuchando. Perfecto. Y bueno, no quiero repetir lo que está en resaltado porque son cosas que ya he dicho de los colectivos de periodistas en México, pero ahí están, y no solamente, desde luego pongo algunos de los que revisé, la literatura pues es bastante y es actual. Aquí vemos, por ejemplo, otros, aquí están, ¿sí? Y bueno, algo que quiero señalar es como principal, una de sus principales acciones han sido las redes, y redes entre ellos también, y aquí vemos por las siglas los colectivos que son. Por ejemplo, RPDP es Red de Periodistas de a Pie, o Red de Periodistas de Juárez es RPJ. Son los 20 colectivos porque hay uno que ya desapareció o ya no figura como colectivo, y vean ahí la capacidad que tienen las agrupaciones de periodistas para promover diversas acciones colectivas y formas organizativas, incluyendo las redes que van potenciando entre sí. Vemos que entre más grande sea el nodo, pues más articulación y reciprocidad tiene con sus lazos, con sus datos relacionales con otros pares, con otros colectivos. Y entre más chicos sea, pues es que están más en la periferia. Puede que sean nuevos, puede que no les interese del todo la vinculación, puede que su trabajo sea más hacia el interior, porque aquí la materia prima de este grafo, pues, son los datos relacionales, es decir, la información que están intercambiando en estas relaciones. Esto fue comprobado tanto offline como online. Desde etnografía virtual hasta las entrevistas que ya tuve con ellos, ¿no? Sobre todo con los portavoces, pues los representantes. Bien, y aquí tenemos los tipos de acciones colectivas. Desde luego hay algunas acciones colectivas que apuntan más hacia la visibilidad y otras que apuntan más hacia el desarrollo institucional, y algunas tienden a ambas por sus características, ¿no? Y aquí tenemos un primer resultado. Hay actores colectivos o colectivos de periodistas en México que su principal acción, y ellos lo mencionan así, es haber emergido. El solo hecho de existir es su acción colectiva, ¿sí? Es su apuesta. Ya después lo demás pues serán otros tipos de acciones, pero su acción, la acción primigenia es la emergencia, que desde luego se puede materializar en una rueda de prensa o algún comunicado
que tiene visibilidad. La capacitación es otra, foros, seminarios, talleres, la protección o autoprotección, protestas, denuncias, monitoreos, alertas, protocolos de seguridad. La vinculación, todo tipo de pronunciamientos en conjunto con otros actores, articulación, intercambio de información, que no es lo mismo que redes. Ya las redes ya son redes muy fijas y tienen, mientras que la vinculación puede ser un tanto temporal o para algo muy concreto, la red se establece de manera más formalizada. Son creaciones de redes, pueden ser para fines de proyectos periodísticos o para proyectos de defensa de la libertad de expresión, consolidación de alianzas, proyectos colaborativos. Y aquí tenemos pues algunas de los testimonios, no quise poner tantos. Estos tienen que ver con lo importante que es las acciones cotidianas, porque son la base que sostienen las acciones que puse anteriormente. Es decir, sin las tareas cotidianas, todo se derrumba. O sea, lo que se hace día a día, ¿sí? Y a veces se hace con tan solo 20 integrantes, a veces con menos. Es un núcleo. Pueden haber muchos, pero es un núcleo de trabajo el que saca a flote las tareas cotidianas. Dice, hay colectivos que dice, trabajamos con la gente que tenemos o trabajamos por comisiones, a veces hace falta más organización, más compromiso, y desde luego ahora que en tiempos de pandemia, inclusive desde antes, ya pues tantas reuniones presenciales agotaban, entonces se utilizaron pues ya las plataformas de mensajería instantánea como lo es WhatsApp. Inclusive hay un grupo de WhatsApp donde están todos, o sea, muchos representantes de todos estos colectivos que les mostré en el mapa, que pueden rebasar hasta 100 periodistas que hay dentro de un grupo de WhatsApp, ¿no? Porque es un grupo nacional. Y finalmente, bueno, aquí decimos que no todo es armonioso. De hecho, otro eje que toco en la tesis ya de manera profunda, pues son las tensiones y los conflictos. Pero las acciones que, digamos, sostienen todo son los del día a día, el monitoreo, la difusión de información, las alertas, el acompañamiento a las víctimas, a las personas amenazadas, ya sea para canalizarlas al mecanismo de protección, inclusive ya la implementación de amparos, o sea, se están asesorando y están teniendo otras acciones más de tipo jurídica. Y bueno, recordemos que aquí así como la información es el principal insumo, lo que está dinamizando son las redes de solidaridad. Sí pueden surgir redes más informales, algunas más formales, y lo que logra mayor incidencia son las redes de defensa. Vamos a llamar la fuerza conjunta de presión hacia actores de poder mediante alianzas y acciones estratégicas. De hecho, fue a través de redes de defensas que hoy por hoy, mal que bien, o sea, no es lo mejor, no es lo ideal, no es el mejor, pero se tiene una ley de federal de protección a defensores y de derechos humanos y periodistas, lo mismo que un mecanismo, lo mismo que, digamos, todo este sistema de protección y de prevención, ya sea la ley, ya sea el mecanismo, todo esto por una postura pro alianzas y esta impronta que ha venido de las organizaciones internacionales como una forma de legitimar el trabajo que están haciendo. Desde luego lo que hacen es empatar agendas, aunque algunas se han considerado del todo fallidas, ¿no? Bueno, un poco fallidas, ¿no? Y ya para ir cerrando por la cuestión del tiempo, vemos que los colectivos pues son muy diversos, el enfoque sí está puesto en el repertorio de acción, pero las acciones son muy diversas. Explica el actuar de los colectivos de periodistas en México, que ha incidido en la libertad de expresión, sería de esta forma, o sea, aunque no sería como dicotómico, ¿no? Sino más bien un colectivo puede tener todas al mismo tiempo o simplemente no tener alguna y ya, o sea, o tener ambas. Por ejemplo, hay algunos que tienen un dilema entre apostar al activismo o seguir con el periodismo y algunos no tienen ningún problema con eso y tienen diferentes, ambas orientaciones, ¿no? La unidad gremial, dispersión, trabajo al exterior, trabajo al interior, la latencia, ayuda a las instituciones públicas, el distanciamiento de lo gubernamental, o sea, algunos se valen de lo que ofrece o de una especie de alianza con las instituciones públicas para poder resolver los problemas que aquejan, la función de las protestas, otros implementan otras formas organizativas, algunos apuestan más por una forma organizativa de decisión vertical, otros dicen vamos empleando espacios colectivos y más horizontales, otros sus filtros de entrada de ingresar a los colectivos son muy, muy duros y algunos son vamos libre admisión, vamos implementando libre admisión, otros siguen todavía con el eje de la capacitación muy fuerte y otros ya lo superaron y están puestos con la defensa de la libertad de expresión. Desde luego hay dos lógicas, pero no son mutuamente excluyentes, inclusive convergen la lógica de la razón y el papel de las emociones.
se imitan modelos anteriores, como un modelo que ha seguido por muchos, es el modelo de red de periodistas de a pie, pero igual han creado otras formas organizativas, sobre todo las que le han apostado a formas de organizarse más allá de lo institucional, más allá del financiamiento de fundaciones privadas internacionales. Y algunos siguen con la lógica de la procuración de fondos a través de financiamiento internacional. Y bueno, pues son estas 4 lógicas lo que hace actuar a los colectivos: la institucionalización, la continuidad, lo que ya decimos y lo apuntaba la doctora Mireya, la resiliencia, la sobrevivencia, la adaptación, esta determinación de seguir a pesar de no tener ni un quinto para el día a día, ¿no? Otros, pues por otro lado, vamos a seguirnos desarrollando institucionalmente y económicamente también. Las relaciones, estas estrategias, estas redes de solidaridad que son la materia prima para la identidad, inclusive, la identidad colectiva, y las emociones, que empieza con este primer pegamento del lazo que es la confianza. Y si no hubiera confianza, lo que hay es decepción. Y si la confianza rinde frutos, lo que hay es satisfacción. Todo esto, si se dan cuenta, son conceptos que devienen de la acción colectiva. Entonces yo retomo mucho aparato teórico de los estudios de los movimientos sociales. Desde luego los aportes pues van a todo los resultados pues pretenden aportar al contexto histórico estructural de la prensa y a las formas organizativas que tiene el gremio periodístico. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Si bien estamos sobre tiempo, en realidad no hay más que una pregunta en el chat, que era para Víctor, sobre si los grupos de WhatsApp pueden erigirse como espacios colaborativos y de sororidad para los periodistas. Y con esta pregunta aprovecho también y como una forma de cierre para enfatizar que creo que lo que tienen todas las ponencias en común, ¿no? Obviamente sus lógicas, sus objetos de estudio son distintos, pero lo que tienen es los entornos digitales como un objeto de posibilidad y también de desaceleración. A la vez que posibilitan estas organizaciones de las que nos habla Diego, posibilitan la generación, los choques generacionales de los que nos habla Hugues, exacerban las diferencias intraprofesión, como nos dice Leti, pues también posibilitan la adopción, ¿no? de noticias falsas que atentan contra la profesión, como en el caso que nos habló Mónica, o como espacios, Víctor, de recualificación, pero también de decualificación. Si brevemente quieres contestar la pregunta, por favor. Sí, claro, gracias por la pregunta. Sí, en efecto, en un segundo nivel de negociación, que es el que se da entre periodistas de diferentes medios, los grupos de WhatsApp se han constituido no solamente en espacios privilegiados de acceso a información, ya que muchos de ellos cuentan entre sus miembros a publirelacionistas que mandan información recolectada e incluso ya materializada, pero al mismo tiempo en este segundo nivel se han vuelto detonadores de un nuevo tipo de trabajo colaborativo entre colegas. Y eso ha sido como una muestra de la puesta en marcha de la autonomía del periodismo como gremio. Y específicamente respecto de la pregunta, sí hemos encontrado en Cochabamba que este mecanismo de verificación grupal de información se ha dado específicamente en grupos de mujeres periodistas, que no solamente han encontrado en esto una forma de verificar información, sino también una forma de luchar contra la falta de especialización en el periodismo. ¿A qué me refiero? Que estos grupos suelen estar conformados por periodistas de acuerdo a su asignación de cobertura, ya sea por tema o por lugar. Entonces hay muchos periodistas que tienen diferentes áreas de cobertura, no están especializadas en ninguna. Entonces, cuando necesitan confirmar sobre un dato, recurren a las colegas que sí tienen un área de especialidad en política o en seguridad. Recuerdo mucho, es el ejemplo de un grupo que se llama Prenseritas, son un grupo de mujeres periodistas de Cochabamba que han encontrado en WhatsApp este mecanismo de solidaridad para verificar información y también para luchar contra la falta de especialización.
Muchas gracias, Víctor. Pues agradezco a todos su presencia esta segunda mesa académica. Lo que en general aprendemos es que también debemos ser menos tecnocéntricos cuando abordamos los estudios del periodismo digital, porque lo que aprendemos de estas 5 ponencias es que el trabajo periodístico, aún en entornos digitales, siempre va a estar determinado por las lógicas que lo impulsan y también por las lógicas que lo ralentizan de afuera. Es decir, el asunto es mucho más complejo que las puras herramientas digitales. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que el próximo año tengamos una muy copiosa participación de todos ustedes y sus investigaciones en la siguiente edición del Foro de Medios Digitales. Gracias a todos y los esperamos en las actividades del foro. Muchas gracias. Mira, ya antes de terminar, 2 anuncios importantes. Y bueno, también si quieren ir poniendo su cámara para tomar una foto de registro de todos los panelistas, en lo que les voy haciendo 2 anuncios. Todas las personas participantes, si gustan poner por favor su cámara, vamos a tomarnos una foto de registro. El primer anuncio es que un resumen de las ponencias que aquí nos presentaron nuestros colegas estarán disponibles en unas memorias conmemorativas que vamos a realizar en el marco de este foro. Sin embargo, esas memorias solamente las vamos a enviar a las personas que hayan comprado su boleto. El boleto cuesta 400 pesos mexicanos, que son alrededor de $19. Les voy a dejar en el chat de Zoom el link para si alguien quisiera comprar su boleto, las grabaciones y las ponencias de esta y otras mesas se las vamos a enviar únicamente a las personas que hayan comprado su boleto. Ustedes saben que este foro, bueno, pues es un evento gratuito, las mesas en general son gratuitas, pero este tipo de grabaciones, memorias, etcétera, solamente las vamos a enviar a las personas que hayan comprado su boleto. Entonces, si gustan, es una manera que nosotros tenemos para sustentar este espacio y lo que hacemos desde Factual. El otro anuncio va ligado con la última presentación, que la verdad es que es muy importante y es muy relevante todo este tema de las redes y las alianzas entre periodistas y entre medios. Entonces les quería invitar el día de mañana a las 4 p.m. a la hora de la Ciudad de México a participar en una mesa que hemos llamado Alianzas Mediáticas, más allá de la coyuntura, donde van a estar participando, de hecho, integrantes de la red de periodistas de a pie y de otras alianzas mediáticas de Venezuela, de Centroamérica y de toda la región latinoamericana, porque en un contexto de tantas agresiones y ataques a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, la creación de alianzas y de coaliciones es un camino, es una vía para avanzar de manera más ágil o más segura. Entonces, les dejo esta mesa en la cabeza. Si ya hacen parte del grupo efímero, pues ahí la van a conocer. Y con eso vamos ahora sí a tomar nuestra fotito. Marisol Siriano, Ricardo Vázquez, Steph, Irnuska Jaramillo, Lisa Higuera, si gustan salir, es el momento. Andrea Ornelas, Alex Choque, si quieren poner su cámara, es el momento. Voy a dar 30 segundos y vamos a tomar nuestra foto. Entonces, pongan su mejor sonrisa de que terminaron de exponer. Bueno, 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Mireya, por acompañarnos, por esta moderación. Muchas gracias a las personas panelistas que estuvieron con nosotros y gracias por estar por acá.